Muy buenas tardes y bienvenidos a todos Geopolítica. Si me permiten, uno de los focos a estas horas está, sin ninguna duda, en el Parlamento, en la Cámara del Congreso de los Diputados en España. Allí 1.600 policías tienen blindada una sesión de investidura donde se está produciendo ahora mismo las distintas intervenciones, en concreto, ahí lo tienen, del que va a ser presumiblemente, y si todo sale como Pedro Sánchez quiere tras los pactos de la amnistía, el líder de la oposición 4 años más, Alberto Núñez Feijóo, que ha llamado a Sánchez, ojo, político corrupto. Dice, lo que usted está haciendo, ha dicho, para alcanzar la presidencia del gobierno es corrupción política. Usted no logra apoyos, le dice Feijóo, usted los compra. Escuchamos al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. ¿Es usted el gobierno más feminista de la historia y va a cesar a la ministra de Igualdad? Coherencia y responsabilidad. Y la relación con la corona, ¿a quién se la va a encargar? ¿A los diputados que se ausentaron de este hemiciclo el 31 de octubre cuando prometió la princesa de Asturias la Constitución? Y por finalizar, ¿a Bildu qué le encargará? ¿O de verdad piensa que somos tan ingenuos y nos creemos que el voto de Bildu ha sido a cambio de nada? Volvemos con Feijóo, pero fíjense el guiño a una Irene Montero a la que le decía, oiga, para ser ustedes muy feministas, está usted cesando a la ministra de Igualdad, está usted dejando fuera a la ministra de Igualdad. Y eso ha hecho, entre otras muchas cosas, que Podemos haya roto también el pacto con Sumar, porque considera que Yolanda Díaz y los suyos acaban de dejar tirado a la mitad de esa parte del pacto progresista. Alberto Núñez Feijóo, insisto, hablándole todo lo claro que puede a Pedro Sánchez. La alcaldía de Pamplona, recuperar el plan Ibarretxe, la amnistía de Etarra también, hacerle la campaña para que puedan lograr el gobierno vasco, conformar Euskal Herria o todo esto. En definitiva, el señor Sánchez no viene con un programa común. Tendrá lo único que quiere, la presidencia, pero también un gobierno imposible que sufriremos todos los españoles. Señoría, más grave de incluso son las consecuencias de sus decisiones. Está iniciando un cambio de nuestro modelo de Estado autonómico por la puerta de atrás para sustituirle por otro asimétrico e insolidario. Está atacando la separación de poderes, pilar de cualquier sistema democrático. Y sobre todo está dispuesto a consumar el mayor retroceso de los derechos de los ciudadanos desde la transición. Porque el mismo presidente de la nación le está diciendo a cualquier ciudadano español, mujer o hombre de cualquier lugar o raza, de mayor o más joven, que vale menos, que tiene menos derechos que la minoría política a la que se debe. Por todo ello, no solo rechazamos su investidura, señor Sánchez, sino que tenga muy claro que defenderemos a los españoles en todos los ámbitos y ante todas las instancias, para revertir el daño que le está haciendo y para que puedan seguir viviendo en una gran nación de ciudadanos libres e iguales. Por supuesto, lo haremos en las Cortes. Mi grupo parlamentario promoverá una ley de lealtad constitucional. Su exposición de motivos... ¿Se ríen ustedes de la lealtad constitucional? Su exposición de motivos aludirá expresamente a la impunidad generada por la ley de amnistía y su contenido perfilará un reencuentro con el derecho de las conductas vinculadas al golpe al Estado de 2017. Y antes o después la aprobaremos. Por supuesto que lo haremos también ante las instituciones europeas. La vigencia de la democracia y del Estado de Derecho no es un asunto interno de tal o cual Estado miembro, es un asunto común vertebral para la Unión. Y lo haremos usando los mecanismos jurídicos a nuestro alcance, todos y cada uno. Señorías, el candidato ha hablado en su intervención de algunos problemas muy serios que tienen los españoles, pero en realidad ninguno de ellos le ha provocado ni un solo desvelo al señor Sánchez en la última legislatura. Habrá tiempo de comentarlos. Permítame un consejo. ¿Ya le va a costar mucho gestionar sus competencias y poner orden en su gobierno? ¿Y la oposición que le harán sus socios como para preocuparse de hacerle oposición a los presidentes autonómicos del Partido Popular? Señor Feijóo, tiene que ir terminando. Competencia, señor Sánchez. Terminando ya prácticamente la comparecencia, si les parece vamos a cerrar ahí, pero ojo a la carga, dura carga, y al anuncio que acaba de hacer Alberto Núñez Feijóo. Dice, vamos a presentar una ley de lealtad
constitucional. Risas, abucheos por parte de la bancada socialista, aplausos desde la bancada del Partido Popular. Dice que en esa ley, ojo, van a recuperar todos los delitos y modificaciones que se hagan para beneficiar a aquellos que dieron un golpe de Estado, dice Feijóo, en 2017. Volvemos hasta allí, escuchamos el final de esa intervención de Alberto Núñez Feijóo. Le digo que si quiere usted preocuparse de la sanidad española y de sus listas de espera, ¿por qué no se pasa usted por Ceuta y Melilla y se preocupa por la única sanidad pública que no gestiona usted? Es decir, que la tiene con las mayores listas de espera de España. Mire, salvo el señor Sánchez y sus socios, nadie vive mejor en España desde el 2018. Ni las familias, que tienen menos poder adquisitivo y pagan más impuestos que nunca, ni las empresas, perjudicadas por la inseguridad jurídica, ni el sector primario, que está abandonado y seco, ni la industria, que ha perdido peso relativo, ni el sector servicios, marginado por las ayudas del Gobierno, ni los jóvenes, que tienen cada vez más difícil acceder a una vivienda, ni las mujeres, que siguen a la cabeza del desempleo de la Unión Europea y han sufrido el mayor ataque a su seguridad y a la igualdad en la historia reciente de nuestro país. Ni tampoco el país en su conjunto, señoría. Mire, señoría, no veo el momento de oír cómo defiende la política económica del señor Sánchez el resto de sus socios. Ya saben que van a decir a sus votantes cuando suban los impuestos en 60.000 millones en la próxima legislatura, como ha pactado con Sumar. Ya saben cómo van a explicarle ustedes las leyes de vivienda, las leyes sociales, las leyes laborales de Podemos. Imagino que Junts dirá, no hemos arreglado todos los problemas, pero hemos arreglado nuestro problema. Y el PNV, pues hemos conseguido que no gobierne la derecha. Vamos, lo mismo que le van a decir ustedes para que Arnaldo Otegi sea el lehendakari en el País Vasco. Señorías, lo que sí le puedo asegurar es que hoy y siempre nombraré a Euskadi en mis discursos, como lo hice en el discurso de investidura y como no lo ha hecho el señor Sánchez, otra vez ninguneando al País Vasco y al resto de las comunidades autónomas. Mire, señoría, quiero concluir con dos reflexiones. Gracias, presidenta, por darme el mismo tiempo. El primero es admitir que no hay esperanza alguna en el actual Partido Socialista Obrero Español. Subrayo lo de actual. Durante mucho tiempo he pensado que quedaba en el Partido Socialista rescoldos de compromisos con la Constitución. Y hasta con su propio legado como partido de Estado. Fue la falsa ilusión de quien cree en lo que hace, de quien se dedica a la política por vocación de servicio público. ¿Y qué es hoy el Partido Socialista? ¿Es su secretario general estrechando la mano mientras intercambia sonrisas con una mujer condenada por apología del terrorismo? Señor Feijóo, ¿Es el tiene que número 3 concluir. del partido por encargo de su líder rindiendo honores a un fugado en el extranjero bajo una fotografía de la insumisión del 2017? Y es el Comité Federal aplaudiendo una amnistía que liquida no ya la igualdad y la convivencia democrática, es que liquida la historia del Partido Socialista Obrero Español. Señorías, liquida la historia del Partido Socialista Obrero Español. Señorías, es obvio que el señor Sánchez no cree en los pactos de Estado. Señor Sánchez, cuando el independentismo le falle, cuando hasta usted le supere la legislatura, y ocurrirá, no me busque. Yo me quedo con la mayoría de los españoles que ustedes consideran de segunda. Señorías, quiero dirigirme también a los independentistas. Yo les felicito. Felicito a los partidos independentistas. ¿Por qué? Porque ya tienen ustedes el presidente que quieren. Mejor uno dócil que uno fiable. Tengan cuidado, que no está claro quién acabará siendo víctima de quién. Entiendo en todo caso que piensan que Sánchez es una oportunidad, lo decía esta mañana la señora Borràs, y yo no, lo entiendo. Dos cuestiones, eso sí. Hoy Sánchez ha dicho, somos tan españoles como ustedes. Señora Nogueras, señor Rufián, señora Azpirrúa, señor Esteban, señor Rego, espero que ustedes confirmen todos que se sienten igual de españoles que Sánchez y que toda su acción política se rige por su profundo amor a España. Y
la segunda cuestión, señores independentistas, ¿es verdad o no que han vuelto ustedes a la Constitución? Señor Feijóo, ¿Es tiene que verdad o concluir. no que han abandonado la vía unilateral? Señoría, me quedan 3 folios, podemos acabar bien. 8 minutos 39 versus 10 minutos que tuvo el señor Puente y lo acabamos. Señorías del PNV. No. ¿Te está gustando Feijóo? Tengo también al otro lado, me van a permitir que les salude, porque están ya esperando a Ariel Umpierrez, economista, historiador, especialista en geopolítica. Está también Diego Pitarch, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB, creo. Y si no me equivoco, Pedro Mourinho, fundador y CEO de Iberatlantic Global Corporation, cónsul honorario de la Federación de Rusia. Creo que Diego Pitarch está por entrar, ahí están Ariel y Pedro. Buenas tardes a los dos. Seguro tenéis una valoración, no sé, de esto, que cómo lo estáis viendo vosotros, pero me vais a permitir que aguante ese minuto que pedía Feijóo y volvemos y vamos con geopolítica. Si me permitís ambos. Pero tomo como un sí ese asentimiento también de Ariel y de Pedro. Gracias a los dos. Vamos con Alberto Núñez Feijóo, vamos a cerrar. Se está gustando Núñez Feijóo, no tiene nada que perder, no está en su investidura, se ha quitado absolutamente todo lo que llevaba encima de peso y se está gustando, la verdad, por primera vez en esta comisión, en estos edificios parlamentarios, el líder de la oposición, el líder del Partido Popular. Un aliado. Pero ya ven cómo son las cosas. No sé si aún siguen con aquello de que el miedo ha cambiado de bando, pero desde luego que la casta la están sufriendo en el propio. Y la coherencia y la confianza están de nuestro lado. Les deseo suerte. No se rindan. Quedan unas horas. Aprieten por un ministerio o dos si se puede. Señor Feijóo. Finalizo, presidenta. Señor Feijóo, lleva más de 10 minutos de tiempo sobrepasado. Tiene que concluir ya. Me comprometo, señoría. No, concluya ya. No puedo decir que me comprometo con los españoles y no puedo decir que España no se rinde. Pues sí, me comprometo con los españoles y España no se rinde. Muchas gracias. De presidente desde la bancada popular, presidente, dice me comprometo con los españoles, pero ha dejado alguna perla, la verdad, muy interesante, insisto, desatado un Alberto Núñez Feijóo que no había estado así, quizás por la tranquilidad que da no saberse presionado en este caso, no había estado así en ninguna de sus anteriores intervenciones ante el Congreso. Dice Alberto Núñez Feijóo, deja caer varias perlas. La primera, lo que usted está haciendo, señor Sánchez, para conseguir el gobierno es corrupción política, lo que hace no es lograr apoyos, sino comprarlos. Le dice a los independentistas, cuidado con el socio que os lleváis, y a Sánchez, cuidado con los socios que llevas. Y ahí, en ese mismo hilo, dice, si todo el mundo se siente español, no entiendo cuál es el problema, que, bueno, muestren ese compromiso. Vamos a tener tiempo de comprobarlo, vamos a estar siguiendo todo esto a lo largo de toda la tarde y vamos a ver también cuáles son las respuestas que da un ejecutivo que, insisto, hasta hace un mes decía que todo lo que está haciendo era ilegal, ahora no lo es. ¿Cómo se ve desde fuera? Ariel Umpierrez, bueno, y desde dentro, Pedro, porque además desde esa Galicia que llevas dentro, mucho tenéis también que ver y que decir con todo el tema de Alberto Núñez Feijóo. Ariel, Pedro, un breve comentario al respecto de esto y vamos también con las respuestas. Desde fuera, con mucha tristeza en lo que a mí respecta, porque se está abriendo una caja de sorpresas que llevará a la querida y amada España a una situación desconocida. Realmente abre precedentes y sobre todo claudica por la necesidad instantánea de permanecer en el gobierno. Y esto quedará marcado para toda la historia. Y este será el legado de Pedro Sánchez, que entregó cosas fundamentales, valores fundamentales de España por mantenerse en el gobierno. Es decir, expresa lo peor de la política, que con tal de yo mantenerme en el gobierno y seguir en el poder, claudico los valores esenciales por los que un político llega, que es defender la nacionalidad, la soberanía, la integración del país, el futuro del país. Le dejo a Pedro. Pues yo también estoy muy de acuerdo con Ariel, es decir, estamos entrando en un terreno desconocido
que supera los típicos límites normales que hay en la política, en los distintos pactos para la conformación de gobierno. Esto da la sensación de que supera lo que había hasta ahora, supera los límites constitucionales, ya lo iremos viendo, pero buena parte del Poder Judicial, de despachos de abogados, de todos los estamentos jurídicos del país ya lo están evidenciando y, por lo tanto, es un terreno desconocido, yo diría que frentista. Estamos volviendo a las dos Españas enfrentadas y, desde luego, no me parece nada positivo ni para la sociedad española ni para el conjunto del Estado en general. Yo creo que, insisto, es un terreno desconocido y muy peligroso. Bueno, pues a ese terreno desconocido y peligroso está respondiendo ahora Pedro Sánchez. Yo, de verdad, hoy es un día que es como es y les pido disculpas porque también tenemos todas las reacciones de lo que está diciendo Turquía sobre Israel. Hay avances y unos combates particularmente recrudecidos en ambas orillas del río Dnipro entre Rusia y Ucrania, y hay bastantes informaciones y contrainformaciones de lo que allí está ocurriendo. Vamos a ir con eso, se lo prometo, pero me manda la actualidad, me manda lo que ocurre en una España que hoy vive esta sesión de investidura y a la que responde Pedro Sánchez así a estas horas en directo en el Congreso de los Diputados. Petición electoral, señor Feijóo. La verdad, no entiendo por qué tantas ganas de repetir las elecciones si usted ha ganado las elecciones. La verdad es que es curioso, ¿no? Pero yo le digo una cosa, señor Feijóo. La Constitución lo que dice es que se respete el resultado de las elecciones, no que se repitan las elecciones. En todo caso, lo del gobierno ilegítimo no es nada nuevo. Lo recordará el señor Arenas, precisamente, que está en una operación de renovación del liderazgo del Partido Popular de nuevo en primera línea. Hay antecedentes bien curiosos, ¿no? En 1993... la misma noche electoral en la que el Partido Popular creía que iba a ganar las elecciones, resultó que el Partido Socialista ganó las elecciones y entonces salió el señor Arenas y ya cuestionó el resultado electoral. Entonces incluso llegó a decir el señor Arenas, sí, habló usted de censo truncado. Es verdad que ha sido hace mucho tiempo, señor Arenas, es verdad, pero bueno, ahí queda en las hemerotecas. Y bueno, ya desde entonces... desde esa misma noche, pues la deslegitimación del gobierno. En 1994 dijeron eso de váyase señor González. La segunda vez que lo hicieron fue en el año 2004. En el año 2004 ustedes también cuestionaron la legitimidad del gobierno emanado de las urnas el 13 de marzo de 2004. Y cuestionaron además ese resultado electoral con teorías absolutamente lunáticas sobre los atentados del 11 de marzo. Por cierto, el señor Feijóo ya estaba en eso. Quiero recordar aquí, ante los ciudadanos que estén siguiendo este debate, que en el año 2006, es decir, dos años después de esos terribles atentados y de la mentira masiva del Partido Popular solo para arañar unos votos y tratar de alterar el resultado electoral, bueno, pues en el año 2006, 2 años después de esos terribles atentados de Madrid, usted dijo lo siguiente, y abro comillas: la sociedad española está obsesionada con saber si ETA tuvo algo que ver con la masacre. Usted lo dijo en el año 2006 y lo dijo 2 años después. Si seguía usted sosteniendo esa mentira. Se reirá. A mí me parece una absoluta ignominia la mentira del Partido Popular ante la utilización perversa que hicieron de los atentados de la 11 de marzo. Pero todo para cuestionar la legitimidad de un gobierno democrático que respetó siempre el orden constitucional. El tercer antecedente fue en el año 2018. El Partido Popular tachó de gobierno ilegítimo, y también a mí, como presidente de Ocupa, al haber utilizado un mecanismo perfectamente constitucional en nuestra Constitución española, como fue la moción de censura derivada de una sentencia contra el caso de corrupción, este sí, del Partido Popular y de la financiación irregular. El cuarto antecedente ya sabemos cuál fue, en el año 2019. Usted lo ha venido aquí a referir, cuando consideró ilegítimo un gobierno que incorporaba a Podemos al Ejecutivo. De modo, señorías y señoras y señores ciudadanos que estén viendo esta sesión de investidura, que no es la primera vez que utiliza el Partido Popular este tipo de argumentos, este tipo de falacias. Es la 5ª vez. De hecho, desde hace 30 años, el Partido Popular no reconoce la legitimidad de ningún gobierno, salvo los gobiernos del Partido Popular.
Y mire, creo que es muy importante esto trasladarlo a la opinión pública, porque yo no diré que el Partido Popular no acepte las elecciones, ni tampoco la Constitución, porque sería una exageración. Pero es evidente que el Partido Popular solamente acepta las elecciones y acepta la Constitución cuando gana el Partido Popular las elecciones. Yo le diré una cosa, señor Feijóo. He escuchado cosas terribles, ¿no? Delirio ha venido a decir. Yo creo que ni la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, ni por supuesto tampoco la inmensa mayoría de sus votantes, ni por supuesto usted mismo se cree lo que ha venido a decir aquí desde esta tribuna. No se lo creen. No se rompe España, lo siento mucho, no se rompe España. Estén ustedes tranquilos. Ni la Constitución se quiebra, ni España se hunde, ni... No, señor Feijóo, fíjese si la Constitución es fuerte en nuestro país, que ustedes llevan 5 años incumpliéndola y la democracia sale adelante. Hay dos ejercicios que sí me parece relevante recordar a la ciudadanía, porque son dos ejercicios puros de una democracia parlamentaria como la que está reconocida en nuestra Constitución. En primer lugar, que los ciudadanos y ciudadanas voten. Y en segundo lugar, que los partidos políticos no especulen y, por tanto, logren acuerdos para materializar una mayoría parlamentaria que saque adelante un gobierno emanado de la voluntad con sus votos manifestada por los ciudadanos. Y entre las dos alternativas que he tratado de explicar en mi primera intervención, con poco éxito a ojos suyos, es decir, una alternativa de progreso y de convivencia. Bueno, responde Pedro Sánchez, nos vamos a salir de aquí, vamos a poner el foco también en el exterior y además para ello también agradecemos la paciencia tanto de Ariel como de Pedro que están al otro lado y de Diego que se incorporará, Diego Pitarch enseguida. Por ir a lo mollar directos, Ariel, Pedro, Ariel. Primero en la parte que toca Israel, se toma el hospital de Shifa, dice Israel que seguirá hasta donde sea necesario. Sobre el intercambio de rehenes, parece que Israel en realidad no tenga ninguna gana de negociar nada. Lo digo porque se hablaba de que Qatar intentaba negociar por 50 y ha salido directamente Gideon Sa'ar para decir, oiga, no, que nos den a todos los rehenes y entonces negociamos el alto el fuego. Como diciendo, no estamos en eso. De hecho, Israel ya ha insistido en varias ocasiones, y esto es verdad, en que su forma de sacar a los rehenes de ahí será rescatarlos, no negociar un alto el fuego, ¿no? Lo han dicho en varias ocasiones. Con todo este escenario, Turquía quizá es quien se ha posicionado en el día de hoy con mayor gravedad, con un Recep Tayyip Erdogan, un presidente turco que ha dicho que lo que está haciendo Israel le convierte en un estado terrorista, ha dicho, y que Benjamín Netanyahu tiene pocos días al frente de todo esto por delante, porque su fin está muy cerca. Ojo, palabras durísimas desde Turquía. ¿Cómo veis vosotros estos movimientos en el conflicto? Bueno, es lo mínimo en las palabras del presidente Erdogan. También lo ha dicho el presidente Lula, ha dicho esto no es una guerra, es un genocidio, lo ha dicho el presidente Petro de Colombia, López Obrador de México ha sido un poco más tenue, Bolivia ha roto relaciones diplomáticas con Israel, y 1 millón de personas, algo histórico, 1 millón de personas se manifiestan en Londres, provoca, entre otras cosas, la caída de su ministra del Interior, 1 millón de personas en Londres, todo el mundo, todo el planeta está movilizado, conmovido, en primer lugar conmovido por las terribles imágenes que hemos visto, y un Israel absolutamente aislado, repudiado, al punto que el secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, ha tenido que decir esto es un genocidio, esto es una matanza, en fin, y bueno, en fin, políticos de todo el arco, de todo el mundo y manifestaciones. Y un Israel que encima, ahora que ingresa allí al hospital de Al-Shifa, dice que lo usaba como humano, etcétera, etcétera. En fin, las canalladas a las cuales estamos acostumbrados provenientes de estos fanáticos psicóticos del Estado de Israel, de los dos partidos políticos, porque hay que recordar que el 82% de la población israelí apoya esta masacre, apoya estos bombardeos. Es una encuesta Gallup de hace poco más de una semana. Entonces, estamos frente a un Israel que demuestra definitivamente que se quita las vendas para aquellos que no querían ver o que no querían entender que es un Estado, como lo dijo Naciones Unidas, un Estado apartheid, racista, xenófobo, etcétera,
y, como dicen incluso ministras del gobierno actual de España, un Estado genocida en el cual los actuales dirigentes deben ser condenados o llevados a la Corte Penal Internacional como criminales de guerra. No hay mucho más que agregar aquí lo que se está produciendo, y además es importante, José, y con esto concluyo, ver lo que está pasando en la prensa, en los medios de prensa, allí en Israel, en las televisiones, en los periódicos, donde hay una avalancha de manifestaciones por parte de rabinos, de dirigentes políticos, de ciudadanos, que dicen arrasémoslos, pasémoslos por arriba a los palestinos y hagamos el gran Israel que dice la Biblia, que Dios les dio esa tierra prometida. Ese es el único argumento que tienen, se la dio, la tierra es en el Deuteronomio, en el Génesis, en Isaías, en Josué, en la Biblia, el Antiguo Testamento, Dios, Yahvé, les dio la tierra y les dijo, además, está escrito en la Biblia, hay que leer el libro de Josué, arrasa con ellos, pásalos a todos por la espada, aniquílalos, y aunque parezca terrible, esto sale hoy en los medios de prensa y en las televisiones, cuando uno diría esto podría ser en la Edad Media, una barbaridad como es, ellos lo dicen y lo repiten, y el 82% de la población de Israel coincide con eso y quiere exterminar y sacar de encima a los palestinos. Es que esos textos a los que hace referencia Ariel son evidentemente anteriores a la Edad Media, son anteriores al año cero. Quiero decir, estamos hablando de los libros de los profetas, de los herederos de Abraham y de un Dios que era bastante vengativo, entre otras muchas cosas. Pero ellos lo usan, José, al propio Abraham le mandó asesinar a su hijo, aunque luego evitase el asesinato. Y, por cierto, que de ahí viene en realidad la separación del mismo Dios, de los islámicos y del islamismo, del musulmán y del mundo judío. Ese Yahvé, la separación viene por los hijos de Abraham y precisamente por Isaías, donde precisamente la deformación de esa palabra es lo que termina derivando en ese mundo islámico. Pero bueno, el caso que estamos en eso que comentas no solo pasa allí. En la tarde de ayer, ante el speech del líder de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, miles de judíos pedían el apoyo de Estados Unidos para arrasar Gaza. En esa disensión, porque en Estados Unidos hay claramente dos bandos también enfrentados entre el alto al fuego necesario que se le exige a Biden, parece, en mayoría, pero también hay una gran parte del gobierno de Biden diciendo no, cuidado porque hay un apoyo importante a los ataques de Israel en Gaza. Y claro, juegan a eso, a palo y zanahoria, cuando intentan precisamente unas veces decir que mal lo está haciendo Netanyahu y otras, oye, pues demos dinero y armamento, porque todo eso está pasando a la vez. Pedro, se parece un poco a esa jugada que se hacía en Ucrania, lo que pasa es que aquí Estados Unidos va más lejos, pone portaaviones, pone submarinos nucleares, intenta que Irán no se meta en esto, de momento se mantiene fuera. ¿Cómo ves tú este escenario? ¿Las palabras de Erdogan son o no son tan duras? ¿Y qué crees que va a acontecer en los próximos días? Pues bien, yo creo que en el caso de las palabras de Erdogan es que se están mandando viajes mutuamente Benjamín Netanyahu y el presidente Erdogan en los últimos días, declaraciones duras de ambas partes. Entonces yo creo que en este caso el presidente Erdogan le ha guardado, digamos, las declaraciones tan duras que ha tenido contra Turquía y que no aceptaba lecciones de moral por parte de Turquía, un país que según Israel pues también bombardea a los kurdos, también tiene poca ejemplaridad en muchos aspectos y por lo tanto se le veía venir a Erdogan que digamos que por encima hace una cuestión personal de ya una cuestión política. Pero ampliando un poco más el espectro y ya no centrándose a las declaraciones de unos y de otros, yo lo que señalaría es el fracaso, digamos, desde el punto de vista de la opinión pública y desde el punto de vista del relato que están teniendo Israel en el conjunto de la opinión pública mundial. Porque hay que recordar que este último episodio de esta crisis que tenemos es producto de un ataque terrorista injustificado e injustificable por parte de Hamas, con más de 1.200 muertos, donde obviamente Israel en ese momento pasa a ser un país agredido y hay un agresor. Pues oye, un mes después se ha dado completamente la vuelta por una reacción totalmente descontrolada, probablemente además era la reacción que querría Hamas, es decir, querría una reacción dura, contundente por parte de Israel para lograr los objetivos que ahora mismo está consiguiendo. Es decir, por una parte, una opinión pública a nivel mundial horrorizada, porque ve día sí y día también miles de muertos, cientos de muertos civiles,
muchos de ellos niños. Es increíble la cantidad de niños que están siendo masacrados en Gaza. Ve además que, a pesar de toda la presión internacional, no se amaina, y no se amaina porque fundamentalmente la única opinión que es relevante o que tiene influencia con Israel es Estados Unidos, y Estados Unidos sigue dando rienda suelta a la solución militar por parte de Israel. Y por lo tanto también se evidencia una hipocresía o una doble moral o unos dobles estándares del mundo occidental, fundamentalmente de Estados Unidos, que durante los últimos meses estaban sistemáticamente aduciendo a crímenes de guerra, a ataques injustificados por parte de Rusia en Ucrania, y ahora, ante esta barbarie que está pasando en Gaza, dicen absolutamente nada. Es decir, están siendo comprensivos y además están permitiendo en este sentido la acción militar descontrolada del ejército de Israel. Por lo tanto, yo creo que aquí lo significativo es que jamás ha conseguido muchos de los objetivos que se planteaba inicialmente cuando hizo el ataque terrorista del 7 de octubre, y que Israel creo que está entrando en un callejón sin salida, porque solo una victoria militar es una victoria pírrica que sigue manteniendo el problema de la pacificación en el conjunto del Oriente Medio y de la reconciliación entre el mundo árabe y el mundo israelí y el mundo judío, pues en un stand-by hasta que haya otra nueva intifada, otra nueva crisis. Y ojo, estamos hablando de Gaza. Fíjate el problema que tenemos en Cisjordania. Hay 700.000 colonos israelíes en Cisjordania. Eso también va a acabar estallando. De hecho, parte del ejército israelí estaba localizado en Cisjordania porque precisamente entendía que el principal problema vendría de ahí y no de Gaza. Sí, de hecho, efectivamente, ahí tienen un frente abierto importante. Y aquí viene, si me permiten, una nueva separación, que a un servidor no le hizo nadie caso, pero ya dije, esto está feo, pero permítame la autopromoción. Ya dije yo que Hezbollah e Irán no iban a entrar con tanta facilidad, no por el miedo a Estados Unidos, sino porque Irán tiene en mente la famosa batalla de Kerbala, donde se separaron chiitas y sunitas, y mejor ir por la hegemonía del Islam desde otro prisma. Y de hecho, si uno ve cómo sitúa las banderas de aliados y enemigos Irán, no sitúa jamás dentro de las banderas aliadas. Lo digo para que efectivamente se combatirá Israel. Bueno, puede ser, pero no es un aliado en sí mismo, es más un enemigo de mi enemigo que un aliado en sí mismo. Entonces, vamos a ver qué ocurre ahí y en qué momento Irán decide intervenir y cómo. Eso será también harina de otro costal y abrirá un nuevo frente importante a un Israel que ya teme y que ya ve cómo de vez en cuando, precisamente Hezbollah desde Libia, le lanza determinados ataques, cohetes y obliga a dividir las fuerzas hacia el norte. Un minuto para la publicidad, se incorpora también Diego Pitarch y seguimos hablando de esto. Y ojo, está llamando Rusia, y le vamos a preguntar particularmente a Pedro por esto, tonto útil a Europa por esa guerra híbrida de sanciones que acaba de poner en marcha. Un minuto y regresamos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance.
empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Seguimos en Todo es Geopolítica con Ariel Umpierrez, con Pedro Muriño y también al otro lado de sus pantallas a Diego Pitarch. No me colaré en conversaciones privadas, pero sé que hablábamos de si Diego llegaba tarde o no por esas manifestaciones en Madrid, porque es de difícil acceso, con 1.600 policías rodeando el Congreso. Es verdad que hay un tramo de Madrid por el que la vida no es transitable. Yo mismo he pasado en moto esta mañana por allí y digo, madre mía, 2 carriles llenos de furgones policiales. Yo porque iba en moto, pero digo, yo vengo en coche y no llego tampoco a Todo es Geopolítica. Diego, hablábamos de lo que está ocurriendo en Israel. Me gustaría un comentario para saltar ya a otros asuntos, pero tomado el hospital, Israel no tiene intención de retirarse. Se habla de si hay o no que arrasar Gaza. Yo no sé si queda mucho más que arrasar o no. De hecho, desde la propia ONU han llegado a hablar de carnicería, ¿eh? No un servidor. La ONU ha emitido un comunicado hablando de carnicería, por lo que está ocurriendo allí. Está siendo bastante complejo el tema. Yo no sé qué va a quedar o qué no, pero desde luego la posición de Israel es seguir. Y es verdad que al principio había un sentimiento contrario a Netanyahu, que creo que era Ariel el que decía, es que se está obviando ese sentimiento y cada vez más hay un apoyo acérrimo hacia este tipo de ataques. Y vamos a ver qué pasa en Cisjordania. Decía Pedro, Diego, ¿cómo ves tú este tipo de movimientos? ¿Cómo ves los enfrentamientos? O lo que se viene diciendo ya también, cuidado, cuidado, desde Qatar y Turquía. Sí, bueno, ya no solamente desde Qatar y Turquía. Por supuesto, lo primero, muy buenas tardes y disculpar el retraso. Como has dicho, atravesar el Congreso siempre es una complicación. Mira, la situación ahora mismo... Bueno, hay varias cosas aquí en el frente. La primera es que efectivamente Netanyahu está consiguiendo muchos más apoyos y es verdad pero también es verdad que la ONU últimamente no está de lo más acertado, ¿no? Podríamos decir, hablando de Israel. La razón la desconozco, pero sí que es verdad que llevamos unas semanas con, bueno, pues algunas... no voy a decir salidas de pata de banco, pero que ya las hemos comentado en alguna otra ocasión, pero bueno, en este caso, carnicería. Sí que es verdad que cuando ha habido un ataque a Israel, de hecho Israel, vamos a decir que ha demostrado, no sé si es real o no, porque la verdad es que hoy en día la información hay que no cogerla con pinzas, con alfileres y con mucho cuidadito que te quemas, porque aparentemente Israel pues ha demostrado que efectivamente que todos los túneles llevaban hacia los hospitales donde se refugian ante la población civil. También hay que decir que es que Hamás precisamente no es uno de los, vamos a decir, partidos o vamos a llamarle grupos terroristas, porque está clasificado como grupo terrorista, que se haya, digamos, destacado por trabajar, ¿no? O atacar a pecho descubierto, ¿no? A cara descubierta. Siempre se ha protegido mucho con la población civil, desgraciadamente. Esta guerra, francamente, y desgraciadamente, no se va a acabar. Si llevamos cientos de años, miles de años con una guerra de estas características y difícilmente vamos a decir, no, es que en el año 23 se acabó, en el año 24 se acabó, para nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente, que además lo has comentado tú, Andrés José, el tema de, no, es que Irán ya está diciendo que es un poco el tonto útil que estamos utilizando, ¿no? Al final, Irán no se va a mojar por una sencilla razón, porque va a dejar laissez-faire, laissez-passer, que decían los franceses en su momento, y ya veremos, ya cuando todo esté un poco, no tranquilo, pero cuando ya se hayan peleado entre ellos, entramos nosotros, que somos los que vamos un poquito, dejamos estos de avanzadilla, que hagan sus carnicerías, que si queremos hablar como la ONU, pero ya luego iremos nosotros. Es verdad, además lo que has comentado, que Turquía ya está, a ver qué es lo que pasa por aquí, pero es que, vamos, no solamente Turquía, es que todos los países de la zona están en alerta máxima, es que no se puede estar de otra manera. Tenemos a Hezbollah, que es que también está esperando el momento para poder hacer su contraofensiva. Yo creo que es algo que nos va a llevar tiempo y que va a enturbiar muchísimo esa zona en los próximos meses, sin duda.
Yo no digo ni que Israel lo esté haciendo bien ni lo esté haciendo mal, es una guerra y una guerra es lo peor que pueda haber y donde sufre realmente los que menos tienen que sufrir. Tendríamos que remontar casi a la época medieval en la que los que combatían se citaban en un sitio y se peleaban, pero eso no va a ocurrir ni va a ocurrir ya en lo que conocemos de historia. Entonces, en ese sentido, nos tenemos que preparar, desgraciadamente, para ver escenas y ver imágenes pues bastante más cruentas de las que hemos visto hasta ahora. En esa línea de la preparación y en esa línea de lo que son ahora las guerras, ocurre lo que se viene a llamar guerra híbrida y las sanciones que se van imponiendo. Nuevo paquete de sanciones. Ahora se habla del diamante ruso, se habla de... porque está habiendo movimientos. Es que se nos olvida, pero aquí en Todo es Geopolítica siempre queremos hacer ese hueco, que en Ucrania están en guerra, ¿eh? Y que no se ha terminado. Lo digo porque, claro, de repente Ucrania ya no existe. Ucrania reportó el otro día avances cruzando el río Dnipro. Efectivamente, ha dicho Rusia que eso ha ocurrido, pero también han hablado de una contención. Bueno, han llegado a hablar de que ahora están respondiendo con el fuego del infierno a esos ataques de Ucrania, textualmente cito. En fin, toda esta escalada verbal. Pero María Zakharova, la portavoz del Ejecutivo de Moscú, de Rusia, ha dicho hoy que esa nueva ronda de sanciones que imponen dentro de una guerra híbrida en Europa, en realidad, uno, sirven de poco y dos, demuestran, y me vais a perdonar la expresión, dicen que Europa es el tonto útil de Estados Unidos, porque pone las sanciones, pero en realidad quien de verdad va a pagar el gas son ellos. Es verdad que mirando, por ejemplo, los índices de precios al productor, que dirán ustedes, ¿a qué viene este dato ahora en Todo Geopolítica? Bueno, es que cae porque en Estados Unidos la parte energética está cayendo mucho más que en Europa. Es verdad que la energía está abaratándose, sí, pero en Estados Unidos más. Y sin embargo aquí en Europa es algo de lo que dependemos externo, ¿no? Ahora hablamos también del diamante, etcétera, etcétera, que yo no sé hasta qué punto hieren de verdad, pero seguro me lo podéis comentar, y quiero empezar en este asunto evidentemente por Pedro, hasta qué punto de verdad el gobierno de Kremlin, el gobierno de Vladimir Putin, se ve impactado ya por este tipo de sanciones, ¿no? Que quizás redundan en lo que ya había. Pues yo creo que las sanciones a estas alturas ya evidentemente es algo que todo el mundo comparte, han sido un gran fracaso. Es decir, si tenemos a Rusia con más de 14.000 sanciones, es decir, de largo es el país más sancionado del mundo, a muchísima diferencia del segundo, que es Irán. Con además de 14.000 sanciones, 11 paquetes en el caso de la Unión Europea que han sancionado todos los sectores que consideraban importantes y que podían dañar la economía rusa o lo que se llamaba la maquinaria de guerra. Y obviamente no se ha conseguido ninguno de los objetivos, ni se ha conseguido paralizar la operación militar especial, no se ha conseguido el derrumbe de la economía rusa, no se ha conseguido un cambio de régimen político en Rusia, pues casi 2 años más tarde se ve que efectivamente las sanciones han sido un fracaso. Es más, yo diré que las sanciones han favorecido enormemente la economía rusa. Y os voy a poner un ejemplo que creo que se va a entender muy bien. Se calculaba en Rusia que el mayor problema de la economía rusa era la fuga de capitales. Hay cálculos que estiman que la economía rusa sería un 60% más grande que el actual PIB si desde el año 90, desde que cae la Unión Soviética, se hubiese contenido la fuga de capitales. Porque tan pronto a alguien le iba bien en Rusia, pues lo que hacía era poner su dinero fuera. Sabemos, todos conocemos a los magnates rusos en Londres, comprando equipos de fútbol, jets privados, yates, etcétera, etcétera, porque pensaban que el dinero estaba seguro en el mundo occidental, con seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada y demás. Lo que han hecho las sanciones ha sido la mayor recuperación de fondos de fuga de capitales de un país en la historia de la humanidad, donde los que tienen dinero en Rusia, los oligarcas, los millonarios que tenían dinero fuera de Rusia, han descubierto que donde tienen seguridad jurídica es en Rusia y no en Suiza o en Londres o en París o en Marbella. Y por lo tanto la repatriación de capitales ha generado tal cantidad de movimiento a favor de la economía rusa que es una de las palancas de crecimiento. Y ya por último, lo que me gustaría decir en relación a las sanciones y Rusia es que en esta guerra o en esta operación militar especial, el presidente Putin está recordando lo que escribió en su momento el gran escritor ruso León Tolstoy en Guerra y Paz, que escribió que los dos guerreros más poderosos que tiene un ser humano se llaman tiempo y paciencia.
Y esto es lo que está aplicando Rusia en Ucrania. Tiempo y paciencia. Y claramente lo llevará a la victoria. Bueno, en eso está y vamos a ver si efectivamente se distorsiona o no. Respecto al asunto de los paquetes de sanciones, es verdad que la propia Rusia sí reconoció que las primeras sanciones y el derribo del Nord Stream sí hicieron daño en el presupuesto. Eso sí es verdad, que a partir de ahí, a lo largo del tiempo, lo que ha hecho Rusia es reenfocar hacia dónde mandaba el exceso de energía que mandaba Europa y que ahora tenía que reposicionar en otros lugares. Eso también es cierto, como comenta Pedro, perdona. No sé si era Ariel o Diego a quien he interrumpido, discúlpeme. No, voy a comentar el tema de Rusia, pero hago un pequeño paréntesis para diferenciarme de Diego y de Pedro en el capítulo anterior sobre Gaza. A mi entender, Hamas no es una organización terrorista. Yo no categorizo, como no categoriza prácticamente todo el sur global, a Hamas ni a Hezbollah como organizaciones terroristas. Son organizaciones político-militares de un pueblo que ha sido agredido, que ha sido invadido, que ha sido aplastado por un invasor, que es los judíos sionistas venidos de Alemania, esencialmente, en este plan político que es el sionismo, y que no tiene que ver con el judaísmo. Acá no hay que confundir judaísmo con sionismo, son cosas diferentes, y que es más, los rabinos judíos ortodoxos de Europa y Estados Unidos condenan al sionismo y condenan al Estado de Israel y apoyan a Palestina. Entonces, para mi juicio, no es Hezbollah, no es ni Hamas, son organizaciones terroristas, son organizaciones políticas de autodefensa de un pueblo agredido que es el pueblo palestino. Punto, cierro para diferenciarles, no para polemizar. ¿Me vas a permitir entonces que diga también una cosa? Desde aquí, desde Negocios, que no vamos a cortar en absoluto y donde siempre hemos dicho que todas las opiniones son respetables, está también, y efectivamente, como brazo político, Hezbollah, antes de tener un brazo militar, era un brazo político. El problema es que has tenido un brazo militar que tiene más valor y más potencia de fuego que el propio ejército libio, por ejemplo, para llegar al punto, ¿no? Y sí son consideradas organizaciones terroristas y están en esa lista por toda la parte, digamos, occidental, por resumir rápido todos los países que tienen allí puestos. Pero entendiendo ese punto de vista, y perdón por el matiz, asuntos de acciones de Rusia, y aprovecho para trasladaros también esa pregunta, ¿no? Los combates en el Dnipro que se están produciendo están cobrando especialmente fuerza. ¿Creéis que de verdad Ucrania va a lograr un avance o esa guerra larga que comentaba Pedro va a beneficiar solo a Moscú? Ahí voy entonces al tema. Lo hemos hablado, José, muchas veces a lo largo de este año y medio. Esa guerra estuvo perdida desde un inicio por Ucrania. Después vino Boris Johnson en el momento que se firmaba la paz y le dijo: nada de paz, a más guerra, allí te mandaremos más armas, dinero, bombas, F-16, etcétera. Y Zelensky siguió adelante con esa guerra, que ya le ha costado, se dice, 500, 600 mil muertos. 500, 600 mil muertos, más 1 millón de heridos y demás. Entonces, esa guerra está perdida desde un inicio y esto es lo que sabe Washington. Lo sabe el Congreso de los Estados Unidos, por eso no le quieren dar más dinero. Lo saben los ciudadanos de los Estados Unidos que dicen se roban el dinero, porque además las armas han terminado en conflictos en Europa, allí también en Medio Oriente, las armas que le daban a Zelensky. El dinero ha ido a mansiones y vilas particulares de todos los oligarcas de Zelensky, de la corrupción de Zelensky. Y Rusia está haciendo lo que dijo que iba a hacer: desmilitarizar y desnazificar. ¿Cómo es? Haciéndolo, es decir, aniquilando a gran parte del pueblo ucraniano, lo cual es un crimen. Y este hombre también es un criminal de guerra, Zelensky. La gran pregunta aquí ahora, esto ya Estados Unidos ya ha asumido, los líderes del Pentágono ya saben que esa guerra está perdida desde hace meses, la siguen prolongando porque esto sirve para disrumpir en Europa y la relación con Rusia en particular. La gran pregunta acá es si Rusia va a llegar hasta Odessa ya o dentro de, o cuando al fin del invierno, al inicio de la primavera. Esa es la pregunta. ¿Que va a quedar cortada Ucrania? Desde ya que sí. ¿Que se va a quedar con la zona más rica? Desde ya que sí. Y sin acceso al Mar Negro, como es lo que está ocurriendo. Esa es la pregunta y eso es lo que se está discutiendo en realidad en Washington, en el Pentágono. Este es el tema. José, adelante. Sí, os escucho con atención, lo prometo. O sea, no, Diego, sí. Al respecto de esto, es que hemos hablado muchas veces, esto que comentaría, se ha hablado en muchas ocasiones. Es verdad que parece que hay un cierto hastío y que incluso a día de hoy, en esa reunión, en ese encuentro que se produce a la 1 de la madrugada, hora central europea, entre Joe Biden y Xi Jinping, se va a hablar precisamente de este asunto, ¿no? De cómo cerrar y cómo poner punto y final a esa guerra en Ucrania.
vía que China también retire el apoyo a Rusia, aunque en realidad eso será que China termine hablando con Rusia. Pero bueno, vamos a ver qué dice China, que no se ha pronunciado en absoluto sobre todas estas demandas. Pero es verdad que parece que ahora sí esté llegando ese punto en el que se quiera dar carpetazo a este conflicto. ¿También ves una Ucrania dividida en ese reparto final, Diego? Sí, totalmente. O sea, esto es una... Y además, Pedro lo ha descrito muy bien, ¿no? Que Tolstoy decía que efectivamente que Rusia tiempo tiene, sí, efectivos tiene, y prisa tampoco tiene. Entonces, ¿a Ucrania qué le queda? Con munición ya no le queda. O sea, munición no va a pasar el invierno sin munición, no puede. Se ha gastado todo lo gastable o todo lo que tenía acceso. Lo hemos comentado en alguna ocasión, gran parte de algo que podría tener preparado en su momento, quizás, Estados Unidos para apoyar a Ucrania, el destruyo se va a hacer a Israel. O sea, eso lo tenemos clarísimo. Entonces, ¿qué le queda a Ucrania? A Ucrania no le queda más. Y además, tú lo has comentado antes, José, es que es una guerra que desde el 7 de octubre no se ha oído una palabra casi de la guerra en Ucrania. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿No? O sea, realmente es verdad que Rusia al final entró por lo que quiso entrar, se quedará con lo que se quiera quedar y llegará a Odessa. Pues sí, pero ¿va a querer esa parte? No, digamos, para mí realmente, bueno, sí, quizás sí. Lo que no va a querer es llegar hasta Kiev seguramente, aunque podría perfectísimamente, pero yo creo que no le va a merecer la pena. Va incluso, fíjate lo que te digo, quedará incluso con esa, vamos a llamarle benevolencia de decir, mira, os teníamos en la mano, es como cuando la guerra de las naranjas aquí en España, ¿no? Mira, hemos llegado hasta Lisboa, pero no queremos hacernos con Lisboa. He llegado hasta Kiev, pero os voy a dejar que sigáis me quedo yo con lo mío y os dejo a vosotros lo vuestro. Y evidentemente, pues sí, la parte más rica efectivamente es la que se va a quedar. ¿China entra en juego? Bueno, China sabe que ya está todo el pescado vendido. O sea, China, ¿qué va a decir? Va a quedar un poco como un elemento triunfal y más que nada, no olvidemos que no, tontos no son. Entonces, claro, tantos frentes abiertos en todas partes del mundo no le conviene a nadie. Entonces vamos a ir apagando algunas cositas, ¿no? No, pues claro, lo que digo, incluso podría utilizar de moneda de cambio para decirle, oye, ¿qué quieres? ¿Que paremos el tema de Ucrania con Rusia? ¿Que miremos que no me meta en el asunto de las rutas de la sede alternativa que te quieres montar? Que esa es la realidad también que hay detrás de los pactos entre Israel, Arabia Saudita, Egipto y compañía. Esa rutita que se iban a montar allí vía socios con Estados Unidos. Que no me meta, fantástico todo, para de enviar antimisiles y dinero a Taiwán. Es bastante probable que la cosa también fluya por ahí. Pero bueno, tiempo vamos a tener de analizarlo, no hoy, porque me tengo que ir ya mismo, pero vamos a echarle un vistazo casi seguro. Diego Pitarch, Ariel Umpierrez y Pedro Muriño. Gracias, también hoy en particular, por esa paciencia con esta sesión de investidura en España de fondo. Gracias a los tres y un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Y nosotros terminamos poniéndole un punto y aparte, como siempre, a este sesgo geopolítico de la mano de Marta Vilar, que está también ya con nosotros. Marta, Irán no se mete en la guerra y acaba de enviar un mensaje claro a Hamás. No me meto porque a mí nadie me avisó de que, claro, vas a atacar a Israel y nadie me ha dicho nada, me vas a meter en un conflicto. Así que ahora no voy a entrar en guerra. Irán está dejando clara su posición por primera vez desde hace tiempo y cuidado porque a ver cuál es la solución de continuidad para Gaza en estos momentos. Marta. Efectivamente, es algo que está publicando ahora mismo José Reuters. Dicen que fue a principios de noviembre cuando el líder supremo de Irán había mandado un mensaje claro precisamente al jefe de Hamás cuando se habían reunido en Teherán. Según 3 funcionarios a los que ha consultado Reuters, básicamente lo que le dijo Irán a Hamás es: no nos avisaron del ataque del 7 de octubre contra Israel y por lo tanto no vamos a entrar en la guerra en vuestro nombre. Desde luego, llamada de atención clarísima por parte de Irán hacia Hamás. Lo que sigue contando también Reuters es que el ayatolá Ali Khamenei dijo a Ismail Haniyeh, que Irán, un viejo partidario, ya saben, de Hamás, va a seguir brindando su apoyo apoyo político y moral al grupo, pero que no va a intervenir de manera directa, según varios funcionarios iraníes y también de Hamás, que tienen conocimiento sobre este asunto. Lo que se comenta, lo que dice Reuters, es que el líder supremo presionó a Haniyeh para que silenciara también a las voces en el grupo palestino, en Hamás, que pedían públicamente que Irán y su aliado, en este caso su aliado libanés Hezbollah, se unieran a la batalla contra Israel con toda su fuerza. Por lo tanto, esto nos da a entender que efectivamente Irán, por lo menos según fuentes iraníes, no era consciente del ataque de Hamás el 7 de octubre a Israel y que no quieren entrar en la guerra.
No sé si eran conscientes o no, pero desde luego lo que hacen es no compartirlo. Efectivamente, Irán librará las batallas que decida escoger. Y desde allí llega esa información. Marta Vilar, gracias. Vámonos, que regresamos con la economía.